Buenos dies, us portem salutacions dels vostres germans a l'Església Baptista de Manresa. Siempre me gusta animar a que vengáis y nos visitéis, aunque ahora con el clima que tenéis aquí, apetecer nos apetecería mucho. Veníamos allí a 4 grados y llegamos aquí, casi nos ponemos en manga corta. Pero estáis invitados, hay una comunidad de hermanos allá, Dios está bendiciendo sobre allá y nos alegramos también de ver cómo el Señor os está bendiciendo aquí. Es un gozo poder compartir con vosotros y volver a encontrarnos una vez más. En más de una ocasión hemos viajado como familia a Nicaragua. Mi mujer es nicaragüense y hemos intentado siempre que hemos podido ir a visitar a la familia. Tiene toda su familia, excepto una hermana, están allá en Nicaragua, así que siempre que hemos podido hemos viajado para disfrutar de la familia, disfrutar también un tiempo de descanso y que nuestros hijos también puedan conocer la familia y el lugar de donde vienen también. Y siempre que vamos, algún familiar nos presta un coche para podernos desplazar por Nicaragua. Su familia es muy extensa y está muy repartida, entonces nos pasamos un mes viajando de aquí para allá. Y una de las ocasiones que se nos quedó grabada, nos dejaron un coche que estaba una mica trotinat. Era aquello que tenía 4 ruedas y seguía para adelante. Pero nos hizo un par en aquellas vacaciones y una se nos quedó grabada. Fuimos a visitar a unos tíos que vivían lejos y se nos hizo noche. Y al regresar con el coche, pues nada, enciendes las luces, vas tirando, pero cuando ya llega la plena noche, me doy cuenta de que los faros, uno apuntaba al cielo y el otro para otro lado. Entonces, no se veía bien, pero íbamos tirando hasta que llegamos, el camino nos hacía pasar por una carretera de montaña. Y de repente, plena noche, noche oscura sin luna, una densa niebla y súmale también que la carretera no tenía las líneas que marcan los carriles y a mano derecha había un precipicio importante. No estoy exagerando para hacer una escena dramática, para una ilustración, no, era así. Míranos con el coche en primera, segunda, Kenia sacando la cabeza por la ventana para ver dónde estaba el borde y no caer. Y íbamos como podíamos por esa carretera, orando que el Señor nos llevara con bien, porque realmente no veíamos. Hasta que, gracias a Dios, alcanzamos un camión y sus luces rojas traseras fueron la luz que iluminó nuestro camino. Allá donde el camión iba, nosotros íbamos detrás, seguros y confiados hasta que llegamos a nuestro destino. Gracias a Dios, porque estábamos a merced de la oscuridad más absoluta, no había ninguna luz en ese coche que pudiera iluminar absolutamente nada, una densa niebla de verdad no se veía, así que ese coche, ese camión fue nuestra luz hasta llegar a destino. Una luz fuera de nuestro coche que iluminaba nuestro camino. Ese día me acordé y pensamos todos, qué bendición es la luz. Tener una luz que ilumina. ¿Y no es esto también lo que se celebra en Navidad? No nos ha dado tiempo de ver, pero entiendo que aquí también estarán las calles iluminadas, las plazas iluminadas. En Navidad se celebra luces de todo tipo de color que recuerdan en medio de un mundo en oscuridad, en un mundo plenamente oscuro, en un mundo más oscuro que no solamente la falta de luz, sino algo más allá. En Navidad recordamos, y el mundo quiere recordar, que vino uno que dijo, como leemos en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es una de las preciosas declaraciones de Jesús acerca de quién es Él. Un texto muy conocido, pero quiero que veamos esta mañana precisamente esto que Jesús está declarando acerca de su identidad. Vivimos en un mundo que está en tinieblas y solo siguiéndolo a Él podremos dejar de caminar en oscuridad y recibir esa luz de la vida. Y quiero que veamos esto considerando 3 puntos. En primer lugar, la realidad de la oscuridad o de las tinieblas en las que vivimos en este mundo. En segundo lugar, quiero que consideremos esa declaración de Jesús acerca de sí mismo cuando dice, yo soy la luz del mundo. Y luego vamos a ver, en tercer lugar, ese llamado a seguirle y sus implicaciones. Jesús no solamente nos dice en este texto que Él es la luz del mundo, sino que también nos describe cuál es la condición de este mundo. El mundo está en tinieblas.
Por eso Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, porque el mundo está en tinieblas. Ahora, ¿qué es eso de las tinieblas? Podemos pensar y ir de regreso al Génesis, al principio de todas las cosas, cuando Dios crea el universo. Leemos al principio de Génesis cómo la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En tinieblas. Pero entonces llega la acción creadora de Dios. Y fue la luz. De las tinieblas, por medio de su palabra, Dios trajo luz. Y desde entonces hay luz en la creación. El relato bíblico continúa y se nos describe cómo Dios crea todas las cosas y por último prepara ese jardín precioso, crea al hombre, lo coloca en ese lugar para que pueda vivir bajo su gobierno, en comunión con él, en un lugar que es precioso. Dios coge a su creación especial, la coloca en el jardín precioso para que disfrute de su compañía, de su comunión, en un lugar de luz y de vida. Pero sabemos cuando leemos las Escrituras que esto se acaba pronto. De repente las cosas se estropean. Dios coloca su creación especial en ese jardín al hombre y a la mujer y les da una ley, una sola norma. Podéis comer todo lo que hay en el jardín, excepto de ese árbol. ¿Qué pasó? Que el hombre y la mujer quisieron poner ellos las normas. Si Dios había dicho una cosa, ellos dijeron, no, nosotros creemos que tomar el fruto será algo bueno. Escucharon la tentación de la serpiente, desobedecieron a Dios, violaron su ley, entró el pecado y una densa oscuridad se apoderó de su mente y de su corazón. Las tinieblas aparecieron de nuevo, pero no ahora físicamente, sino en sus corazones. Estas son las tinieblas a las que se refiere Jesús en este texto. No la oscuridad física, sino esa oscuridad espiritual en la que se encuentra el ser humano desde su caída. El pecado de Adán y Eva tiene consecuencias devastadoras. Dios es santo, Dios no tolera el pecado, por lo tanto tiene que expulsar al hombre de su presencia. Es expulsado fuera del jardín, fuera de la presencia de Dios, esa muerte espiritual, alejados, fuera, lejos de la presencia de Dios, enviados a un mundo también hostil, un mundo en el que habrá oscuridad, un mundo en tinieblas, un mundo que será ahora caracterizado ¿por qué? Por el dolor, el sufrimiento, la violencia, las consecuencias devastadoras del pecado, no solamente en el hombre, sino en toda la creación. Y rápidamente nos damos cuenta de las tinieblas en el corazón del hombre. Una vez expulsados, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Un hermano mata a su otro hermano. Vemos la maldad del hombre que se incrementa al punto que Dios tiene que enviar un juicio, tiene que enviar el diluvio para borrar de la faz del mundo todas las cosas. A ese punto, esas tinieblas en el corazón del hombre habían corrompido toda la humanidad y Dios pasa ese diluvio perfecto. Pero esa familia que fue librada, Noé, esposa y familia, salen del arca y pronto se hace evidente que esas tinieblas continúan en sus corazones. Noé se embriaga, sus hijos hacen actos impuros y la historia continúa igual. Y la historia continúa, el hombre sigue en rebeldía contra Dios, el hombre intenta levantar una torre desafiando a Dios, buscándose hacer un nombre. Vemos la evidencia de las tinieblas en el corazón del ser humano en todos estos actos. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Sí. Impuros, en el que hay hostilidad, un mundo en el que hay abusos, hay corrupción, hay engaños. Día tras día vemos las consecuencias del pecado en el ser humano y la maldad que hay a nuestro alrededor. Vemos el mundo, ese testimonio visual de esa verdad espiritual. El mundo está en tinieblas. Pero ahora fijaros, siempre que hablamos de oscuridad espiritual, hablamos de esa maldad en el mundo. De la violencia, las maldades, los asesinatos, los abusos. Pero ¿a quién se dirige Jesús cuando está hablando? Cuando está haciendo esa declaración de sí mismo. Él está hablando a los fariseos. Él está hablando a aquellos que creen tener luz. Él está hablando a aquellos que por su vida creían que eran luz, que todo estaba...
tener la luz y quienes creían ver perfectamente. Y la peor oscuridad no es la del malvado que sabe que vive en maldad, sino la del religioso que se cree bueno en la luz, que confía en su propia justicia, pero rechaza a Cristo. Así que, cuidado, no sea que tengamos una religión y creamos tener esa luz de la vida. Es posible que tengamos una serie de normas y leyes que nos ayudan a vivir una vida ordenada, justa a nuestros ojos, limpia, que tengamos una cierta actividad religiosa, vamos a la iglesia, ofrendamos, servimos, participamos en las actividades, que tengamos el cumplimiento de las normas, pero que no haya esa luz de la vida en nuestros corazones, que todavía permanezcamos en tinieblas. Cuidémonos, no sea que con toda nuestra religión aún estemos andando en oscuridad y tinieblas como estos fariseos a quien él se está dirigiendo. Ellos creían tener luz, pero Jesús les está diciendo, el que no me sigue a mí andará en tinieblas. El corazón y la mente del hombre han sido entenebrecidos por causa del pecado. Tanto el malvado como el que se cree justo en su propia justicia están ciegos a su propia condición. Y ese es el peligro también de la oscuridad moral y espiritual en la que vive este mundo. El hombre está ciego incluso a su propia condición. El apóstol Pablo nos dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, lo que significa que no solamente no vemos, sino que somos incapaces de ver esa luz y estamos ciegos a nuestra propia condición. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque se plantea un escenario oscuro. ¿Dónde encontrar la luz? ¿Cómo puedo ser iluminado? ¿Cómo puedo tener esa luz? Todo el mundo busca algún tipo de iluminación para su vida. Mira si este es tu caso. Quizás buscas la iluminación en alguna religión, en alguna filosofía, en algún método, en algún maestro. Quizás buscas la luz en tu interior. Has intentado alcanzar por ti mismo la iluminación, ya sea por medio de la meditación o cualquier actividad religiosa o mística, intentando buscar, o quizás intentas encender esa luz que dicen que tienes en el fondo de tu corazón. Pero la realidad es que cuando miramos en nuestro interior para encontrar luz, lo que encontramos es más oscuridad. Aquello de que en el fondo todos somos buenos, hasta el más malo de la película, en el fondo es bueno, eso es falso. En el fondo de nuestro corazón somos peores de lo que nos creemos. Y cuando más profundizamos en nuestro corazón, es peor, porque allá donde queremos encontrar luz, encontramos oscuridad. Es ahí donde encontramos nuestras motivaciones ocultas. Es ahí en lo profundo de nuestro corazón donde vemos las intenciones reales detrás de lo que decimos o hacemos. Es donde encontramos nuestras envidias, nuestras iras, engaños, codicia, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos. Si eres honesto, hay cosas en lo profundo de tu corazón que si salieran a la luz te avergonzarían. Por tanto, si la luz no está en el mundo porque el mundo está caído, y no está dentro de nosotros porque estamos en tinieblas y ciegos en nuestra propia condición, entonces el problema es grave. Si la luz ha de venir, entonces tiene que ser una luz que venga de fuera y que ilumine nuestras vidas y exponga lo que hay en ellas. Una luz que no forme parte de esta creación, sino que venga de fuera e ilumine y exponga lo que hay en nosotros. Y en medio de esta oscuridad, en medio de estas tinieblas en las que nos encontramos, una voz se levanta y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús está revelando su identidad en medio de este contexto de oscuridad. Jesús se está revelando quién es Él. Y es importante, es interesante ver en qué contexto está Jesús diciendo acerca de sí mismo que Él es la luz del mundo. Si nos fijamos en el contexto, podemos ver en el versículo 20 que Jesús se encuentra en el lugar de las ofrendas del templo, en la tesorería. Eso se encontraba en el patio de las mujeres y el contexto era que había terminado ya la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta duraba 7 días en los que se conmemoraba
los 40 años de peregrinar, de vagar por el desierto que los israelitas vivieron como nómadas en tiendas en ese peregrinar hacia la tierra prometida. Con el pueblo ya establecido, las tiendas ya no eran necesarias, pero se celebraba esa fiesta. Se levantaban tiendas o cabañas con ramas de árboles y de palmeras en las plazas de la ciudad, sobre los techos y las terrazas, para recordar ese tiempo que el pueblo andó nómada montando tiendas. Durante cada uno de estos días de fiesta se ofrecían sacrificios y en la noche se encendían 2 candelabros grandes en el patio de las mujeres, de tal manera que iluminaban todo el templo, y decían también que desde la ciudad podías ver esos 2 candelabros, veías esa luz allá arriba en el templo, en lo alto de Sión. Esa luz se encendía cada día, pero acaba la fiesta, se apaga la luz, está todo en oscuridad, y cuando la luz se apaga, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. ¿Qué está diciendo? Él no es una luz temporal. Él no es una luz localizada en Jerusalén en un lugar determinado. Él es la luz del mundo. Jesús está declarando allí quién es Él. En primer lugar, Él está afirmando ser el Mesías prometido. La luz del mundo es un claro título mesiánico. Cuando la gente escuchó estas palabras, como buen judío, vendrían a su mente palabras como la de Isaías, capítulo 49, versículo 6, que describe al Mesías como una luz de las naciones que llevaría la salvación de Dios a los confines de la tierra. También vendría a sus oídos esas palabras que se escuchan mucho ahora en tiempo de Navidad, que leemos en Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús está diciendo: yo soy la luz. Yo soy aquel de quien hablaba Isaías. Yo soy aquel Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Yo soy aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. Yo soy la simiente de Abraham. Yo soy la luz anunciada por Isaías. Yo soy el Mesías de Dios. Yo soy el Mesías prometido. Yo soy el Salvador del mundo anunciado. Al pronunciar esas palabras, Jesús está identificando con esas promesas en el Antiguo Testamento de la luz que vendría y que sería luz a las naciones, la luz del mundo. En segundo lugar, se identifica con Dios. Él se hace igual a Dios. En todo el Antiguo Testamento se describe a Dios como luz. Todos conocemos este salmo tan conocido, Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. Dios es luz para su pueblo. Jesús es la luz del mundo. Y enfatiza esa deidad al usar estas palabras, esta expresión, yo soy, refiriéndose, señalando a aquel Dios que se reveló a Moisés en la zarza. Yo soy, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Yo soy el Dios que se reveló a Moisés, el Dios eterno hecho hombre delante de vosotros. Todo esto nos muestra que Jesús no fue un mero maestro, un ejemplo, alguien que nos señalaría dónde está la luz, alguien que nos puede acompañar hacia la luz. No, Él está diciendo: yo soy la luz del mundo, yo soy Dios encarnado. Nunca dio lugar a dudas Jesús acerca de su identidad. Él es Dios encarnado. Él no es alguien que pueda enseñarte dónde está la luz. Él es la luz del mundo. Y esa luz del mundo vino y habitó y moró entre nosotros. Juan capítulo 1, leemos del versículo 4 en adelante. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz del mundo vino a esta tierra, habitó entre nosotros. Esto es lo que celebramos en Navidad, eso es lo que recordamos en Navidad, que la luz vino al mundo. Pero vino no solamente para estar, no solo para estar con nosotros en la oscuridad. Que alguien esté contigo en la oscuridad es algo que te trae calma, ¿verdad? Te trae seguridad. Que alguien esté contigo en la oscuridad, calma, pero no tenemos suficiente con eso. Mirad, yo le tenía pánico a los ascensores, porque cuando era pequeño me quedaba atrapado en todos.
no estoy exagerando. Subir conmigo era quedarte atrapado en el ascensor. Ya en octavo de la EGB, para los que sois de mi edad, en el viaje de fin de curso estábamos en el hotel y le digo a mis compañeros, no subáis conmigo que nos vamos a quedar atrapados. Subimos, nos quedamos atrapados. También es cierto que subió el doble de los permitidos. Pero la cuestión es que nos quedamos atrapados en el ascensor. Pero hay una ocasión en concreto que me quedó marcada. Era pequeño, iba con mi abuelo, subíamos en el ascensor y de repente se quedó parado entre dos plantas, se apagó la luz, no había ni la luz de emergencia, estamos en plena oscuridad. No había móviles, por supuesto, no había nada que iluminara, plena oscuridad. Mi abuelo estaba conmigo, me dio la mano y sí, estaba confiado con él, me podía hacer sentir mejor. Pero yo no necesitaba a alguien que estuviera conmigo en la oscuridad. Yo necesitaba a alguien que me librara de la oscuridad. Y ese fue el técnico que vino a salvar. Él levantó el ascensor, él abrió la puerta y me sacó de la oscuridad y me llevó a la luz del pasillo. Jesús no ha venido para estar con nosotros en la oscuridad. Él ha venido para librarnos de esa oscuridad, para que andemos en luz. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo Jesús trata con nuestra oscuridad? ¿Cómo Jesús nos libera de esa oscuridad y esas tinieblas que hay en nuestro corazón? Jesús trató con nuestra oscuridad, sufriendo sobre sí con las consecuencias del pecado. Él trató con nuestra oscuridad en la cruz del Calvario. Aquel que es la luz del mundo, sufrió sobre sí las tinieblas, el infierno mismo, en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios que merecía tu pecado y mi pecado, el castigo que merecemos por nuestra maldad, fue cargado sobre Jesús en aquella cruz. Dios trató con la oscuridad de nuestros corazones, castigando a su Hijo en la cruz en lugar de a ti y de mí. Jesús trató con nuestra oscuridad, asumiendo Él nuestra culpa en aquella cruz, pagando Él con su vida, derramando Él su propia sangre por ti y por mí, sufriendo Él el juicio de Dios en nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar. La ira de Dios, el juicio de Dios, las tinieblas cayeron sobre Él. Y eso lo vemos de manera gráfica cuando Jesús está crucificado. ¿Qué pasó? Como leemos en los evangelios sinópticos. Jesús crucificado, de repente, a las 12 del día, en el momento en que el sol está en lo más alto, oscuridad. La oscuridad lo ocupa todo. De repente, noche, oscuridad, tinieblas. La oscuridad en las Escrituras es símbolo de juicio. ¿Qué nos está diciendo Dios allí? Está ejecutándose justicia. Hay juicio sobre el que está clavado en el madero. La justicia de Dios cayó sobre él. En la cruz, Dios ejecutó su severo juicio contra nuestro pecado sobre su propio Hijo, en quien no había oscuridad, en quien no había maldad, en quien no había tinieblas, en aquel que incluso alguien tan malvado como Pilato dijo, no encuentro maldad alguna en él. No le puedo atribuir ninguna maldad, no encuentro nada malo en este hombre. El justo, el perfecto, sin mancha, la luz del mundo, sufriendo sobre sí el castigo de Dios en tu lugar y mi lugar para pagar por nuestros pecados, para liberarnos, traernos luz en medio de la oscuridad en la que nos encontramos. En medio de la más profunda oscuridad, Jesús, la luz del mundo, clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él dejó la gloria en los cielos para humillarse, haciéndose hombre, sufriendo sobre sí el abandono de Dios, el juicio de Dios, la ira de Dios en tu lugar y en mi lugar. Y en esa cruz, con Cristo crucificado, parecía que las tinieblas habían vencido, que el enemigo estaba venciendo, porque Satanás, el príncipe de la potestad de las tinieblas, estaría celebrando su victoria sobre el Mesías. Parecía que el Mesías había sido vencido, derrotado, porque él fue muerto, fue sepultado y hubo el silencio. Y sus discípulos se escondieron aquel sábado, temerosos. Pero al tercer día, en la mañana, la luz volvió a brillar con más intensidad que nunca. Cristo resucitó, se levantó de los muertos, venció al poder del pecado, venció al poder de la muerte, brilló esa luz como nunca antes había brillado. Se levantó victorioso, mostrando su poder. El sepulcro no lo pudo retener. Jesús venció, el enemigo derrotado. Jesús se levantó victorioso y ahora
todos aquellos que hemos creído en Él, todos aquellos que vienen a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe, tienen vida verdadera, esperanza verdadera, son liberados de esa oscuridad, reciben la luz de la vida, reciben a Él mismo, porque tener la luz de la vida es tener a Cristo mismo. Él es la luz del mundo. Él vino a tratar con nuestra oscuridad en aquella cruz. Y ahora tú y yo tenemos paz. Y podemos andar en luz porque Él venció al poder del pecado y de la muerte. Y eso nos da a ti y a mí confianza de que no vamos a estar desamparados. No solamente guía nuestros pasos, sino que Él es la luz que ahora brilla. Su Espíritu mora en nosotros y nos da esa seguridad de que Él ya ha tratado con las tinieblas y ahora andamos en luz hasta llegar a la eternidad con Él. Esa es nuestra esperanza. Eso ha de darnos ánimo en medio de la oscuridad del mundo en el que vivimos, en el que ves alrededor y dices, ¿qué va a ser de este mundo? Dios va a hacer algo nuevo y tú y yo lo vamos a disfrutar. Amén. Esa luz que es Jesús no solamente se contempla, no solamente es para admirarla y mirarla. Dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No se trata de mirarla, de admirarla, sino seguir tras Él. ¿Y qué significa seguirle? En primer lugar, rendirnos a Él. Vivimos en la oscuridad espiritual, no podemos producir luz por nosotros mismos. Si tú estás aquí y estás sin Cristo, lo primero que necesitas es ser iluminado. Lo primero que necesitas es acercarte a Él, que es la luz, para que tu corazón sea expuesto. Para que puedas ver la oscuridad real de tu corazón. Para que puedas ser consciente de la miseria espiritual en la que te encuentras, que puedas ver la oscuridad que hay en tu corazón. Busca esa luz que realmente expone lo que hay en tu corazón. Quizás has probado, como decía antes, con muchas religiones, muchas filosofías, has buscado la luz en tu interior, pero sigues en tinieblas. Tu alma está atribulada, tu alma está inquieta, tu alma está temerosa porque andas en tinieblas y no sabes a dónde ir, no sabes dónde agarrarte, no sabes qué hacer. Tantos prometen tantas cosas y ya te han engañado tantas veces y no sabes qué hacer. Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Solamente Él puede traer calma a nuestras almas atribuladas. Solo Él puede iluminar nuestros corazones. Solamente Él puede traer vida. Él no miente. En Él podemos confiar completamente y lo ha mostrado. Deja de buscar en este mundo lo que este mundo no puede producir. Deja de buscar en tu interior lo que tu corazón no puede producir. La luz vino al mundo, una luz externa, vino a iluminar. Él es quien nos libra de la oscuridad. Él es quien puede darte luz, el que puede iluminar tu entendimiento, el que puede iluminar tu corazón, el que puede iluminar tu camino para que no caigas por el precipicio. Clama a Él para que Él ilumine tu corazón, porque solo cuando Dios obra en nuestros corazones, solo Él puede transformar nuestros corazones y producir luz en ellos. Búscale, no huyas. Quizás lo rechazas porque sabes que cuanto más te acercas a la luz, más expuesto está tu corazón. Y hay cosas que no quieres ver, pero es necesario que vayas y lo veas para que te arrepientas y encuentres la salvación que hay en Él. Muchos intentan mantenerse lejos de Cristo y de los cristianos para que su pecado no sea expuesto. Ven a la luz, ven a Cristo para que puedas ser librado de esas tinieblas en tu corazón. Búscale. No lo rechaces, porque si sigues rechazándolo hoy, seguirás andando en tinieblas, pero no solamente ahora, sino por toda la eternidad. Y eso es realmente terrible. Volvemos a estar en Navidad, se vuelven a encender las luces, considera el estado de tu alma. No lo dejes para mañana, porque Dios un día vendrá a traer juicio. Aquellos que hemos confiado en Cristo, estamos confiados, el juicio cayó sobre Él. Ahora todos aquellos que aún hoy seguís rechazando a Cristo y andáis en vuestros caminos, esa ira de Dios caerá sobre vosotros y sufriréis su ira por toda la eternidad. Y es suficientemente importante como para que lo consideres hoy y vengas a los pies de la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe. Piensa en esto, tu única esperanza es la luz que vino de fuera y venció la oscuridad por ti. En segundo lugar, seguirle implica obediencia.
Hermanos, para aquellos que hemos sido iluminados, seguirle significa obedecerle. Seguir por el camino que Él nos ha marcado. Obedecer su voluntad revelada en su palabra. Seguirle por el camino que Él nos ha marcado, aunque en ocasiones no entendamos. Aunque en ocasiones se haga difícil. Aunque en ocasiones digamos, esto a mí no me cuadra, yo creo que sería mejor ir por allá. Seguirle significa caminar por sus caminos, por donde Él indica. Mira, hay un relato en el Antiguo Testamento donde apuntaban esas luces. Es aquella columna, ¿os acordáis? Aquella columna de nube y fuego que acompañaba al pueblo en su peregrinar. El pueblo seguía esa columna que los guiaba hasta la tierra prometida. Seguir esa columna de fuego significaba creerle a Dios. Por donde Él ilumina, por donde Él camina, yo camino. Si yo le sigo, llegaré donde Él quiere que llegue. Y si yo le sigo, puedo estar confiado, porque Él me guía y me guarda. Y seguirle, como decía, significa seguir el camino que Él indica sin desviarse ni apartarse. Hay un momento en el capítulo 14 de Éxodo, en ese camino que Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que den la vuelta y acampen en otro lugar. Decía un comentarista que fue necesario que Dios le dijera a Moisés, dile al pueblo que haga esto, porque si ven a la columna dar la vuelta, se pensarían que el mecanismo se había roto. Porque el camino era para allá, y me hace ir para allá. Y ir para allá me expone al enemigo, me deja desprovisto. Entonces Dios manda al pueblo a dar la vuelta. Ese movimiento, si conocemos la historia bíblica, aumentó la confianza de Faraón y vino a por el pueblo. Veía un pueblo que andaba perdido, un pueblo que andaba vagando, que en su camino de huida dio la vuelta y se expuso a sí mismo. Imaginaos la tensión del momento que incluso Moisés, que hasta entonces había mostrado templanza, clama a Dios por ayuda. Y en el versículo 15 de ese capítulo 14, Dios le responde de una manera clara, aunque extraña para nosotros. Le dice, ¿por qué clamas a mí? Id adelante. Moisés había confiado en la guía del Señor. Él había ido confiado, pero ahora tenía dudas. Llega un momento en que le dice, Señor, no entiendo por qué tenemos que ir por aquí. Pero obedeció. Y Dios usó ese movimiento para mostrar su gloria de una manera más excelsa. Dios los guardó, Dios abrió el mar, Dios los hizo cruzar el mar, Dios venció al enemigo, Dios dio liberación a su pueblo y mostró su gloria de una manera que nunca podíamos haber llegado a imaginar. Fue necesario obedecerle, confiando en que Dios tenía un plan mucho mayor de lo que él podía. No solamente tenían que huir, sino que tenían que ver la gloria de Dios obrando para que supieran quién era su Dios. Es el Dios que os da libertad, vence al enemigo y os salva de manera milagrosa. Y no por vosotros, sino por mí. Y fue necesario seguir el camino que Dios había mandado para su pueblo. Así que no se trata de decir solamente creo en Jesús, sino de obedecerle a Él y seguir su voluntad revelada en su palabra. Aunque no la podamos entender, es lo mejor para nuestras vidas. Señor, dame entendimiento, ayúdame a entender el porqué, pero aunque no entienda, Señor, crea en mí un corazón humilde, obediente, que te siga. Y andemos por donde Él diga. Seguirle significa obedecerle, rendirnos a Él, someter nuestra voluntad a la suya, que sea Él el que marque el camino, reconocer que Él es el Señor de mi vida. Porque podemos decir, sí, Jesús es mi Salvador, pero tu vida refleja que es también el Señor de tu vida, que le perteneces, que es su voluntad la que debe ser obedecida en tu vida. La evidencia de la salvación en nuestras vidas, de que andamos en luz, es precisamente una vida de continua obediencia a la palabra de Dios. Y confía, Él es nuestro guía. Sométete a su voluntad, aunque en ocasiones pueda ser difícil o haya cosas que creas que es más conveniente para ti. Obediencia a la palabra de Dios y deja que Él produzca el fruto. Así que seguirle es rendirnos a Él, yendo a la cruz en arrepentimiento y fe, obedecerle, pero seguirle también implica dar testimonio de Él. Y aquí no me extenderé mucho porque José estuvo la semana pasada hablando y retándoos a ¿qué? A ser sal y luz
en el mundo, a dar testimonio de esa luz que hay en nuestras vidas, reflejándolo en medio del mundo en el que nos encontramos. Cuando hemos sido iluminados, cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, eso se hace evidente y somos luz allá donde estamos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es algo que debemos llegar a conseguir ser, es lo que somos en Cristo. Somos luz. Y cuando vivimos siendo luz, como retaba la semana pasada, también llevamos esa luz al mundo. El reto tiene que ver con en qué manera, por tu hablar, por tu actuar, por tu comportarte en medio de este mundo, actúas como esa luz, que expone también lo que hay en este mundo. No sé si eso habrá pasado en alguna comida de trabajo o en la empresa. Estás sentado con compañeros de trabajo, empiezan a hablar palabras soeces o bromas obscenas y de repente te miran y dicen, uy, cuidado, que está aquí el santo. O de repente van a decir una barbaridad, te miran y se callan, porque de repente se sienten avergonzados. Porque en alguna manera esa luz que reflejamos expone las vergüenzas de sus corazones y ven que esos actos de los que se iban a reír realmente son vergonzosos. Entonces, seguir a Jesús es vivir en la luz y es reflejar esa luz a un mundo que está en oscuridad, exponiendo el pecado, pero también apuntando a aquel de quien recibimos la luz. Es decir, somos luz, pero no porque producimos la luz, sino porque reflejamos la luz de Dios. De manera que por nuestras obras, por nuestro hablar, por nuestro actuar, por nuestro someternos a la hora de tomar decisiones a la voluntad de Dios y no a lo que es más fácil económicamente, no es a lo que es más conveniente, sino por obediencia a Dios nos sometemos a Él, damos gloria a Él por medio de nuestras vidas. Así que ese es el llamado, ser luz en medio de un mundo en oscuridad. Pregúntate, tus palabras, tus pensamientos, tus acciones, tu vida en tu hogar, en el trabajo, en la iglesia, ¿refleja esta luz de Cristo? Si has recibido a Cristo y has sido iluminado por Él, tu vida ha de reflejar necesariamente esa luz, porque hemos recibido esa luz de vida, hemos recibido a Cristo, su Espíritu morando en nosotros. Como decía al principio, aquel día por aquellas peligrosas carreteras de Nicaragua, sin luz podíamos haber caído en el precipicio. Dios envió esa luz que nos guió por el camino de regreso a casa y pudimos llegar confiados. La buena noticia es que la luz ha venido al mundo. Él puede darte la luz de la vida. Como decía antes, Él puede iluminar, puede abrir tus ojos, puede guardarte de caer en ese precipicio por toda la eternidad. Solo tienes que clamar a Él. Él abre los ojos, Él te hace ver, Él puede quitar tu ceguera espiritual. Fijaros, si seguimos leyendo en este Evangelio de Juan, en el capítulo 9 encontramos el milagro de Jesús sanando a uno que había sido ciego de nacimiento, alguien que había vivido en la ceguera absoluta, en toda su vida no había visto la luz, sus ojos son abiertos y ve por primera vez. ¿Te imaginas el gozo y la alegría de ese ciego que de repente ve la maravilla de este mundo? Eso es lo que hace Dios en nosotros, cuando obra por medio de su Espíritu. Quita esa ceguera espiritual y nos hace ver su gloria y nos hace entender también todas las cosas en este mundo. Ilumina nuestras mentes, abre nuestros ojos espirituales y produce el gozo y el asombro al contemplar la gloria de Cristo, lo que Él hizo por nosotros y quién es Él, el Señor Jesús. Eso es el que ha hecho Él por nosotros. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Hermanos, demos gracias a Dios por la luz, por esa salvación que nos ha regalado, por ser librados de la esclavitud del pecado y vivamos con ese gozo de haber experimentado la luz de la vida. Y caminemos confiados en Él, en obediencia a Él, hacia aquella ciudad que Dios nos ha prometido, aquella que no tiene necesidad ni de sol ni de luna, que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta salvación que tú nos has regalado. Te damos gracias porque tú has iluminado nuestras vidas. Tú has transformado nuestros corazones, Señor. Tú nos has traído a tu reino. Tú nos has hecho tus hijos. Te damos gracias por la salvación tan preciosa que tú nos has regalado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en esa realidad, confiados y descansados en ti, y que nos ayudes también a ser luz en medio de este mundo que está en oscuridad, Señor. Ayúdanos a ser testimonio de esa luz para que más hombres y mujeres puedan venir rendidos a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe, y tú traigas salvación, Señor. Y a tu iglesia, ayúdanos a vivir como somos llamados a ser, luz en medio de este mundo, apuntando a aquel que es la luz del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.